Bienvenido a tu podcast Más que Vencedores. Este podcast está inspirado en Dios y es para conocer nuestra vida con propósito. En el episodio de hoy hablaremos de Vence con sabiduría. En algún momento todos nos hemos sentido con falta de conocimiento o débiles por no sentirnos capaces o preparados para estar delante de personas con cierta posición en medio de alguna dificultad o necesitamos la guía para saber qué camino elegir. Por eso es importante que nosotros conozcamos más de la palabra de Dios, para llenarnos de sabiduría. Cuando nos sentimos vulnerables, es bueno pedirle ayuda a Dios, porque estamos reconociendo que lo necesitamos. Necesitamos de Él para tomar la decisión con sabiduría. ¿Cómo lo podemos hacer? Por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra en Juan capítulo 14, verso 17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve y no lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive en ustedes y está en ustedes. En capítulo 14, verso 19 al 20, dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. Es que hay un solo camino a Dios, y es a través de Jesucristo. Estas palabras son las que le dijo a los apóstoles antes de irse con nuestro Padre Celestial. Porque en Juan capítulo 14, verso 18 dice, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Y después, en el capítulo 16, verso 7, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. A Dios no se le va nada. Él siempre ha pensado hasta en el más mínimo detalle. La respuesta al mundo somos nosotros. Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque Él es la única de recibir la vida eterna. Cuando profesamos nuestra fe en Cristo, le decimos al Espíritu de Dios, ven y muda en mí. El Consolador, como lo menciona en Juan capítulo 16, verso 7, es el mismo Espíritu de Dios que habita en nosotros. Cuando reconocemos a su Hijo y por medio del Espíritu, es como un hijo de Dios puede tener mayor revelación y entendimiento de las cosas. Cuando clamamos a Dios o pedimos ayuda porque no sabemos la decisión que debemos tomar o no nos sentimos preparados para seguir avanzando en nuestro propósito, Él es el que nos ayuda. Recuerda que Dios está dentro de mí y de ti. Todos los días Él está presente, solo que nosotros desconocemos porque no leemos la palabra. Por falta de conocimiento mi pueblo perece, dice su palabra. Dios es admirable consejero. Él es la puerta que tenemos que abrir para poder seguir avanzando en nuestros asuntos. Él desea que nosotros abramos nuestra boca y le pidamos ayuda. Solo es cuestión de que tú y yo dispongamos nuestro corazón en pasar el tiempo con Dios. Salomón, cuando le tocaba ascender al trono delante de Dios, él le pidió sabiduría antes de pedirle otra cosa, porque él sabía que llevar una nación no iba a ser fácil. Lo demás es historia. Fue el hombre más rico que haya existido en este planeta. Pero lo más importante para resaltar es que dispuso su corazón para reconocer que necesitaba la sabiduría de Dios para poder gobernar. Esto nos hace más que vencedores, porque somos honestos al reconocer la falta de algo que solo sabemos que Dios nos la puede dar, así como el que escribió el libro de los Proverbios, el hombre sabio, que fue el rey Salomón, y así como resalto en el libro de Juan, quien era el apóstol más cercano a Cristo, por medio del Espíritu, nos deja
por escrito el evangelio que le correspondió escribir, para que seamos más sabios al entender que teniendo dentro de nosotros a Dios podemos ser más diligentes. Les comparto un texto de Joyce Meyer que dice: las cosas se nos hacen difíciles cuando tratamos de hacerlas en forma independiente y sin apoyarnos ni depender de la gracia de Dios. Si todo en la vida fuese fácil, no necesitaríamos el poder del Espíritu Santo para que nos ayudara. Además de ser nuestro consolador, se le llama nuestro ayudador, porque con solo hablarle a Dios, pedirle ayuda, Él da la respuesta para afrontar la aflicción y mantenerse en la paz. Es por medio de Él. Dice Jeremías capítulo 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Queremos hacer las cosas bien? Consultemos a quien es admirable consejero, el arquitecto de este universo. No nos vayamos a pedirle a cualquier persona un consejo con el que no tiene sabiduría y entendimiento. Quien conoce nuestra vida sin que nosotros se la hayamos contado es Él. Él está pendiente de toda su creación. Si no le importáramos, no creo que estuviera escribiendo este podcast y narrando la revelación que hoy mi Señor me permite compartirte. ¿Quieres que esta situación por la que tú estás pasando el día de hoy puedas vencer? Pídele a Dios la guía que te muestre la decisión que debes de tomar, lo que debes arrancar de tu vida que por algo no puedes avanzar, la sabiduría para administrar bien lo que hoy en día, así como llega, así lo perdemos porque no lo sabemos cuidar. Es a Él a quien debemos de recurrir. Basta con que tome un momento de mi tiempo, deje de hacer lo que estoy haciendo y decirle a Dios, te necesito, no sé para dónde ir. Platícale todo lo que sientas en tu corazón, exprésale lo que sientes. Créeme que no necesitamos intermediarios. Tú mismo te puedes conectar con Dios, entrar a su presencia y tener la claridad del camino que tienes que elegir o la decisión que debes tomar. Ahora déjame decirte que también el silencio es una respuesta y eso nos puede decir que no es momento o que está por llegar. Solo hay que ser pacientes y confiar en Él. Y yo testifico en mi vida de esto, que he tenido que ser paciente en medio del silencio y que no crea que Él no está trabajando, porque Él está haciendo algo aunque yo no estoy viendo. Entonces necesitamos conocer su corazón para entender cómo es Él. La espera es para que dependamos de Él. Él sabe el momento preciso cuando nosotros estamos listos para seguir avanzando, pero debemos de tomar la posición de hijo, no de cualquier persona. La posición de hijo es saber que Dios está operando en mí, que Él tiene el control, que aunque no estoy viendo, Él está trabajando en mí y yo soy paciente, que tengo a la puerta a recibir su sabiduría para poder hacer las cosas mejor de lo que yo puedo hacer. Un hijo que tiene oración continua tiene la capacidad de resolver problemas de gran magnitud porque está alineado a Dios, porque da un paso porque recibió la indicación de Dios y no da un paso sin que Él no le dé una orden o una guía, porque entiende que no es momento. Le comparto una historia de los apóstoles de Pedro y Juan delante de un consejo de gobernantes y esto pasó después de que Cristo ascendiera al cielo. Y está en el libro de los Hechos, capítulo 4, y dice, mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Arrestaron a Pedro y a Juan
Y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de ellos, los que oyeron el mensaje, creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Ellos fueron procesados a captura porque sanaron a un inválido. Y continuó en el verso 13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Mire, déjeme decirle que usted, si se dispone a prepararse con Dios, usted jamás quedará avergonzado, y no por ególatra, es porque tiene la revelación del Creador del universo. Espero que se entienda mi mensaje. Usted va a ser dotado para responder con sabiduría porque ha sido instruido por el más sabio, no para discutir, sino para responder cuando sea necesario. Así Pedro y Juan, sin tener estudios, delante de un tribunal de gobernantes, se quedaron impactados los gobernantes con la sabiduría, sin poderles hacer más interrogantes. ¿Esto a qué se debe? Al Espíritu Santo que habita en ellos. No importa de quién esté delante, Dios da a quien pide de corazón para poder recibir el tesoro de la sabiduría. Si usted es diligente en buscar a Dios, lo conocerá de una manera más profunda y más íntima. Dios se revela, se deja encontrar por nosotros. Cuando Dios quiere manifestarse, se manifiesta. Usted no necesitará frustrarse tratando de encontrarlo. Solo aprenda a esperar en Él y ore, diciendo: Dios, revélate a mí, manifiéstame tu presencia. La mejor enseñanza que recibiremos desde aquí en la tierra es la del Espíritu Santo, porque proviene de lo alto. Toda buena dádiva desciende de lo alto, para quien lo solicita con diligencia, y esto nos lleva a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Me dio mucho gusto compartir este podcast. Te mando un gran saludo y te bendigo, y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.